Dale. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Yuftan. Les voy a presentar los resultados del estudio Control de la contaminación atmosférica en un contexto de pobreza de energía en el sur de Chile, los efectos no deseados de la política de descontaminación. Este estudio fue realizado por el Instituto Forestal, adscrito al Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile. Primero, para contextualizar el problema, la demanda de energía en todas las ciudades del centro-sur de Chile en su gran mayoría se satisface con leña. Aquí podemos ver que en la ciudad de Valdivia el 68.6% de la energía que se consume corresponde a leña para calefacción. Esta dependencia extrema de la leña para calefacción se debe a un clima frío y húmedo y además a la inadecuada aislación térmica de las viviendas, lo que genera esta alta demanda de energía. Acá podemos ver cuáles son los calefactores más utilizados en todas las ciudades de la región. Están las salamandras, las cocinas a leña y las estufas de combustión lenta. Algunos sirven solo para calefaccionar y otros para calefaccionar y además cocinar. Y tienen en común que tienen una chimenea que evacúa las concentraciones de material particulado hacia el exterior de la vivienda y en su mayoría no contaminan directamente hacia el interior, sino que la contaminación entra por las mismas infiltraciones de la vivienda o por las ventanas. Si vemos los registros de las concentraciones diarias de material particulado para la ciudad de Valdivia desde el año 2013 hasta el año 2018, podemos ver que primero es un problema estacional que tiene los pics durante los meses de invierno y concentraciones muy bajas durante los meses de verano. Por otro lado, podemos ver que las concentraciones sobrepasan ampliamente todas las normas, tanto nacionales como internacionales. La línea azul corresponde a la norma chilena, la línea amarilla corresponde al estándar de la EPA y la línea roja corresponde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y podemos ver que todas las normas son ampliamente superadas durante todos los meses de invierno. Esto sucede no solo en Valdivia, sino que en todas las ciudades del centro-sur de Chile. Finalmente se traduce en imágenes como esta, donde podemos ver que tanto las grandes ciudades como los pueblos pequeños están cubiertas durante todo el invierno por una nube de humo derivada del excesivo consumo de leña para calefacción. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? El gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha estado diseñando e implementando planes de descontaminación atmosférica para estas ciudades que buscan reducir los niveles de contaminación a través de un conjunto de medidas para recuperar la calidad del aire. Estas medidas principalmente son subsidios para el reemplazo de los calefactores a leña por modelos más eficientes y por calefactores que utilizan otros combustibles, programas de certificación de leña para regular el contenido de humedad que tiene la leña, subsidios para el mejoramiento de la aislación y la hermeticidad de las viviendas existentes y la prohibición del uso de calefactores a leña en días de preemergencia, emergencia o alertas ambientales. No se ha priorizado cuál de estas medidas es la más relevante, sino que los usuarios pueden postular a estos distintos subsidios o programas. Y lo que se ha dado es que, debido al poco conocimiento sobre los costos y los beneficios de las distintas medidas, los usuarios han priorizado las estrategias 1 y 2, que corresponden al reemplazo de los calefactores a leña y al programa de certificación de leña. Pero estas medidas en gran medida dependen del comportamiento del usuario, por lo tanto el nivel de efectividad es bastante relativo porque depende de cómo las personas vayan a utilizar sus calefactores y qué tipo de leña y cómo la vayan a utilizar también. Este estudio se realizó en dos etapas. En una primera etapa se realizaron encuestas a 300 hogares de la ciudad de Valdivia que incluían distintos estratos socioeconómicos en el año 2015, donde habían preguntas socioeconómicas, preguntas sobre los sistemas de calefacción, sobre las características técnicas de la vivienda, sobre los combustibles y el consumo de energía. Y en una segunda etapa, en el año 2017, se monitoreó una submuestra de 80 viviendas donde se midió temperatura y material particulado PM2.5 en los living de las viviendas. Se utilizó un equipo como este que se llama SPEC, que se deja en la vivienda instalado y que monitorea constantemente y después entrega los datos en línea de ese monitoreo. De los principales resultados que se obtuvieron de este estudio está que el consumo de energía aumenta a medida que disminuye el tamaño de la vivienda, lo que nos indica que a medida que vamos estudiando viviendas de sectores de más bajo ingreso, el consumo de energía por metro cuadrado es más alto. Por ejemplo, las viviendas que tienen superficie menor a 60 metros cuadrados
tienen en promedio un consumo de energía de 271 kWh metro cuadrado año, y a medida que la vivienda va aumentando en tamaño, por lo tanto aumentando el nivel de ingreso de la familia, este consumo de energía por metro cuadrado va disminuyendo a 180 y a 120. Por lo tanto, podemos ver con estos resultados que las viviendas asociadas a familias de más bajos recursos tienen un consumo de energía por metro cuadrado más alto, probablemente debido a la mala calidad térmica de sus viviendas. Por otro lado, se midieron las temperaturas interiores durante los meses de agosto, que podemos ver acá, y septiembre. Las líneas rojas muestran la temperatura interior de la vivienda, las líneas azules muestran la temperatura exterior, y la línea negra segmentada muestra el umbral de confort que debería, la temperatura a la que debería estar, que corresponde a 21 grados, el living de la vivienda constantemente. Los resultados que obtuvimos muestran que el 68% del tiempo la temperatura interior en la vivienda es menor a los 21 grados que establece como el umbral de confort la Organización Mundial de la Salud. Además, se analizó el déficit energético de la vivienda, es decir, cuánta energía hace falta para llegar a este nivel de confort, y eso se analizó en base al año de construcción de la vivienda y al nivel de ingreso, considerando como un umbral el año 2000, que es donde se empezó a implementar la normativa térmica que regula la aislación y hermeticidad de las viviendas. Lo que se encontró es que el déficit energético aumenta a medida que disminuye el ingreso de las familias. Es decir, las familias con más bajo ingreso requieren de una mayor cantidad de energía para llegar a los niveles de confort recomendados. Lo mismo sucede con las viviendas construidas anterior al año 2000, que es el año de la entrada en vigencia de la normativa térmica. Las viviendas más antiguas tienen un mayor déficit de energía, por lo tanto requieren de mayor cantidad de energía o mayor cantidad de calefacción para llegar a los niveles de confort recomendados. Al analizar las concentraciones de material particulado fino PM2.5 en 40 viviendas durante los meses de agosto y septiembre del año 2017, se encontró que las concentraciones al interior de las viviendas, que corresponden a las barras rojas, son más bajas que las concentraciones afuera de las viviendas, que corresponden a las barras azules. De todas formas, aunque son más bajas las concentraciones, están dentro de rangos que sí generan un efecto nocivo en la salud, que van entre los 20 y los 30 microgramos de material particulado por metro cúbico, y en 36 de los 56 días de monitoreo se supera el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando estudiamos los niveles de ingreso para la ciudad de Valdivia, se encontró que hay una gran inequidad en la distribución del ingreso, que es algo que se repite en la mayor parte de las ciudades de nuestro país y en la mayor parte de los países de Latinoamérica también. Podemos ver que mientras el decil más pobre tiene un ingreso promedio por año de $3.800, el decil más rico tiene un ingreso promedio por año de casi $41.000. En este contexto, se estudió la pobreza de energía de acuerdo a distintas metodologías. Primero se utilizó la metodología de la línea arbitraria del 10% y se analizó tanto en invierno como en verano la condición de las familias. Podemos ver que durante el invierno y el verano el ingreso de la familia se mantiene constante, pero el gasto de energía es mucho mayor en invierno que en verano. Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran que durante los meses de invierno, este gráfico, el 61% de los hogares se encuentra en un estado de pobreza de energía, mientras en los meses de verano esto baja al 25% de los hogares que se encuentran en un estado permanente de pobreza de energía. Si analizamos con otra metodología que estudia la relación entre ingreso y gasto, también encontramos resultados interesantes. Por ejemplo, que en los primeros niveles de deciles de ingreso, que son los niveles de ingreso más bajos de la población, el gasto en energía no está relacionado con el nivel de ingreso, porque son familias que tienen un nivel de pobreza tan alto que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, por lo tanto menos pueden satisfacer las necesidades de energía si es que aún no satisfacen las necesidades básicas. A diferencia de esto, desde el tercer decil de ingreso hasta casi el octavo, sí hay una relación directa entre el nivel de ingreso y consumo de energía, y a medida que aumentan los ingresos de las familias van aumentando el consumo de energía, porque están en situación de poder ir satisfaciendo de mejor manera sus necesidades energéticas.
Y en los últimos niveles de deciles de ingresos, es decir, las familias con los ingresos más altos, que son el decil 9 y el 10, se vuelve a desacoplar el nivel de ingreso con el consumo de energía, porque corresponde a hogares que ya tienen resuelto su necesidad energética, por lo tanto el hecho de seguir aumentando el ingreso no va a implicar un mayor consumo de energía. ¿Cuáles son las implicancias de estos resultados en las políticas de descontaminación? Primera, resultado interesante y con una importante implicancia en las políticas o en el foco que deben tener las políticas es que el reemplazo de los calefactores a leña y la certificación de leña son medidas regresivas. ¿Por qué? Porque aumentan el gasto de energía al reemplazar calefactores a leña por calefactores que usan combustibles que valen entre 3 a 5 veces el precio de la leña. Porque al aplicar el programa de certificación aumenta el precio de la leña. Por lo tanto, las familias más vulnerables deben hacer un mayor esfuerzo económico para implementar estos programas. Y al implementarlos no disminuye la demanda de energía, que es el problema de fondo, no se reduce la contaminación porque dependen en gran medida del comportamiento del usuario y por lo tanto aumentan la pobreza energética de las familias. Una situación similar sucede con las alertas ambientales, que es la prohibición del uso de leña que se aplica en los días de alerta, emergencia o preemergencia ambiental. Esto hace que muchas familias tengan un incremento en el gasto de calefacción al tener que reemplazar la leña por otros combustibles más caros, y en otros casos que las familias y los hogares estén expuestos al frío al interior de la vivienda en los sectores de menores ingresos, que no pueden sustituir la leña por otros combustibles, por lo tanto se ven expuestos al frío y a la humedad al interior de la vivienda, lo que tiene un efecto igualmente nocivo que las concentraciones de material particulado o incluso más nocivo para la salud. A diferencia de esto está el programa de mejoramiento térmico de viviendas, que ataca el problema de fondo, que es la demanda de energía. Al mejorar la aislación y la hermeticidad de las viviendas se disminuye la demanda de energía para calefacción entre un 30 y un 70% dependiendo de los estándares de aislación que se aplican. Esto genera una reducción considerable en el uso de la leña, una reducción considerable en la contaminación y una mejora en el confort, la salud y el bienestar de las familias. Como conclusión general de este estudio, pues, vemos que el foco de las políticas de descontaminación no debe ser solo la descontaminación del aire, sino además generar las condiciones de bienestar, minimizando el consumo de energía, el gasto de los hogares y la contaminación ambiental. Por lo tanto, el foco debe ser una visión más global de bienestar social y no solo reducir concentraciones de material particulado, que en muchos casos generan efectos nocivos en otros aspectos de la vida de las familias.